Bueno, buenas tardes, noche nuevamente a la gente que está aquí en la sala. Somos 10 participantes en este momento. Hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, pues quiero saludarlos. Quiero saber un poquito cómo ha sido su progreso durante la semana pasada al día de hoy. ¿Qué intervenciones ha tenido? ¿Han tenido alguna sesión con algún instructor transversal? ¿Cómo se han sentido en el desarrollo de las actividades? Dialoguemos un poquito y cuéntenme en cómo van las cosas. Quien desee participar, por favor, levanta la mano y yo le voy dando la palabra. Listo. Entonces aprovechemos este espacio. Recuerden que siempre la interacción es importante para que nos conozcamos un poquito y perdamos como ese miedo de hablar y participar, ¿cierto? Porque estamos en una sesión sincrónica donde podemos dialogar y pues ver la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Cómo les fue con el tema de la galería? ¿Cómo fue el trabajo de campo? ¿Se arriesgaron a salir? ¿Lo hicieron en la casa? ¿Qué encontraron? ¿Qué les pareció? Cuéntenme un poquito. Carlos, gracias por participar. Cuéntanos. Instructor, buenas noches, ¿cómo está? Muchas muy bien, gracias. ¿Y vos? Buenas noches también a todos mis compañeros. Pues no, bien, el trabajo de campo, bien. Digamos que normalmente pues yo utilizo mucho el teléfono para tomar fotos y eso, y pues había unas fotos en la galería que me sirvieron y también otras aparte. Lo que son atardeceres digamos, acá en Bogotá hay algo que se llama, o no, en Bogotá, no, en Soacha, el Salto del Tequendama, y ahí también se pudo hacer unas tomas, viajando en moto con unos amigos, cositas así. Súper bien, interesante el salto del Tequendama. En términos de, por ejemplo, un concepto que tenías de diseño y encontrar la imagen que de pronto pudiera referenciar a eso, ¿cómo se te hizo esa situación? Pues digamos que la utilicé más que todo, o bueno, el referente del salto del Tequendama lo utilicé en el contraste, porque Ajá. digamos la foto que salió fue más o menos tipo 6:04 de la tarde, entonces se ve un contraste de una cascada que cae con el fondo nocturno pues del bosque y la vegetación que hay alrededor. Súper bien, interesantísimo. Yo a partir de mañana, hoy se cierra esa actividad, empiezo a revisar y yo creo que va a ser muy interesante como ver el punto de vista de cada uno de ustedes capturando, ¿cierto? Una información visual a partir de una imagen y tratando de comunicar algo con ella, que ese era como el objetivo de este ejercicio, empezarse a soltar un poquito más en esa agudeza visual de interpretar algo que puede comunicar una cosa, ¿cierto? Que al final eso es lo que estamos empezando a desarrollar acá. Hey, súper bien, gracias por la participación. Marian Camila, buenas noches. Buenas noches, señor instructor, buenas noches, compañeros. Yo quería compartir, vivo aquí en la ciudad de Bogotá, sin embargo, pues no tengo mucho espacio natural y paisaje, así que pues usé mi lugar de trabajo, que pues trabajo en un centro comercial y también pues me brinda espacios diferentes para tener perspectivas diferentes de la gente, de las rutinas diarias. Me pareció interesante hacerlo en esa perspectiva. Qué genial, qué genial. Yo creo que la próxima sesión lo que voy a hacer es recopilar el apartado de las imágenes que ustedes hicieron y las voy a compartir. Voy a hacer un mosaico y les muestro, miren, está esto, porque es bueno que eh, podamos tener como una percepción de lo que cada uno vio y lo que cada uno experimentó. Entonces, muy bueno recopilar eso y lo compartimos en la siguiente sesión. Interesante lo del centro comercial porque te da una perspectiva a nivel de líneas y formas, ¿cierto? La arquitectura, la disposición de los elementos, la gente, cómo interactúa. Y eso es muy bueno ver cada uno de los escenarios y cada escenario también habla un poquito de la vida de ustedes, cómo es la vida de ustedes y los elementos que los rodean normalmente y de ahí ustedes sacan esa información. Juan Sebastián, buenas noches, tienes la palabra. Hola, buenas noches. No, me pareció súper interesante el trabajo, a mí me gusta mucho el paisajismo, me pareció muy chévere cuando uno hace como trabajos de contraste y de iluminación. No conocía tanto el concepto ese de radiación
lo aplicaba antes, pero sin saber cómo bien cómo funcionaba. Pero me pareció chévere, hay como unas composiciones que uno, vamos, yo fui a una panadería y como se nota mucho como la repetición de los elementos, Sí, entonces como que salen composiciones interesantes cuando uno lo hace como con estas formas como orgánicas. Entonces, pues nada, me pareció chévere, fue un ejercicio interesante, a mí me gustó, fue chimba. genial, genial. Me alegra mucho que les haya gustado. Y esa es la razón de este proceso, de empezar a generar esos espacios y también que ustedes empiecen a apropiarse de la forma como un bien de uso, como un bien de comunicación, como un bien de expresión. Eugenio, Eugenio Polo, buenas noches. Buenas noches, profe. Con respecto a la actividad, sí me pareció chévere. Yo actualmente laboro en esta área de diseño, pero no había visto las fotografías que había realizado. Yo por lo menos no tomé las fotografías, ya yo las tenía en mi galería guardadas, ya que me acostumbro siempre a tomar fotografías de cualquier paisaje o X cosa que veo yo lindo. Entonces, yo me acostumbraba a tomar fotos, pero no lo veía desde otro punto como el que nos colocó en el trabajo. Mirar su composición, mirar su iluminación. Entonces, en esta parte tocó investigar bastante, demasiado, pero con respecto a las imágenes, yo llegué a conclusiones como que no, mira, esta es su iluminación, tiene buena iluminación, su forma es esta. Entonces, son aspectos que sinceramente pues no teníamos en cuenta, por lo menos yo no tenía en cuenta que podían existir en una fotografía, pero que investigando y con respecto a este trabajo la logramos. Por acá, por ejemplo, utilicé esta fotografía, esta es una de ellas, donde utilicé el dron, si se fija. Yo también Genial. manejo dron. Tenemos una foto por acá del pueblo, del municipio donde yo vivo. Acá se alcanzan a observar algunas calles, algunas casas, el cementerio, el agua, la ciénaga del pueblo, como se ve por acá, una isla que incluso tiene por acá. Entonces, tenía esa foto desde hace tiempo aquí en mi celular, pero no había mirado esta foto desde los aspectos que usted nos pidió que realizáramos en la actividad. Entonces, por esa parte, pues bastante chévere la actividad de esta semana que pasó. Qué genial, parece que vives en el paraíso. Vives muy bueno. Eh, Eso es, miren que en este momento lo que hiciste fue una clasificación de material. Tenías un material y después ese material que previamente lo habías seleccionado, habías capturado esas imágenes, ya dijiste, listo, estas imágenes me pueden servir para expresar esto, ¿cierto? Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿cierto? La comunicación visual. Entonces, ese ejercicio de introducción es muy bueno porque empieza a que ustedes agudicen el ojo, empiecen a clasificar, tomar, definir y entender los elementos y se vuelvan un sistema de comunicación. Muy bien por la participación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es con relación al brief. Yo sé que ustedes, voy a compartir pantalla primero para que definamos fechas. Un momentico, compartir también el audio. Y bueno, les quiero decir dónde estamos en este momento. Ustedes hoy terminan esto, ¿cierto? Hoy 28 terminan la galería fotográfica, ¿cierto? Hasta hoy, hasta el último momento de la noche, igual pues yo les soy honesto, yo siempre dejo abierta más la actividad porque hay personas que no logran la misma fecha, pero tienen unos días de ventaja para que suban esta actividad, ¿cierto? El 28. Y mañana empiezan esto, ¿cierto? Al que algunos ya empezaron, que es el brief. Vale, pero vamos a hablar un poquito qué es el brief, cómo crearlo, cuáles son los procesos. Ustedes si en la guía igual tienen el material de formación, ¿cierto? Donde se estructuran los componentes del brief, pero vamos a hablar un poquito de qué elementos pueden encontrar para que desarrollen un brief que realmente se ajuste a resolver las necesidades. La entrega de ese brief es el 14 de noviembre. ¿Por qué tiene el 14 de noviembre? Porque es una entrega exigente, es una entrega inicial que les va a exigir dos cosas. Uno, que identifiquen los elementos importantes para ese brief y dos, que lo diagramen de una forma que empiece el diseño a ser parte de lo que ustedes empiezan a proponer. En la guía de aprendizaje dicen que son 5 personas, pero yo sé que muchas veces se les dificulta integrarse. No sé por qué, pero digamos integrarse con personas por tiempos,
porque las personas se puedan, digamos, contactar al mismo tiempo y puedan trabajar de manera colaborativa. Para que alguien está hablando, lo voy a silenciar. Tum. Ya. Que se logren compaginar y que luego todos logren como sincronizarse para trabajar al mismo tiempo, a veces es difícil. ¿Yo qué les digo? Pues debería ser mínimo 2 personas, pero se los dejo más abiertos. Si alguna persona no logró encontrar un grupo, no logró por temas de tiempo, por el tema que sea, puede hacer el brief de manera individual. Sin embargo, está abierta la opción para que trabajen hasta 5 personas en un solo proyecto. Cuando se realice la entrega, si son 5 personas, las 5 personas deben subir el archivo. O sea, cada uno sube, pero es el mismo brief, ¿vale? Simplemente que yo sé pues que esas personas pertenecen a ese grupo. Porque pues la subida del proyecto es individual. Yo sé que Sayuna tiene unas opciones de grupo, pero realmente no las he experimentado mucho y prefiero llevar la trazabilidad de manera individual. ¿Está claro eso, chicos? La fecha y el entregable. Desde que continuemos, les muestre. Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito de referencias y antes de empezar y antes de ver este tema de lo que es la experiencia de usuario, les voy a mostrar cómo puede ser un brief. Esto que están viendo aquí se llama un business proposal. Básicamente ustedes van a encontrar muchísimo material de esto gratuito y de pago. Son plantillas que tienen la información para hacer un brief. ¿Un brief qué es? Es el análisis de un problema y la propuesta de ustedes para solucionar ese problema. Es un desarrollo, ¿vale? Ustedes ya tienen como una información de quién es el problema o quién es el cliente y qué es lo que quiere hacer. Promocionar un producto es un problema porque pues necesitamos saber el producto para quién es, quién lo va a usar, por qué lo va a usar, en qué momento lo va a usar, ¿cierto? Hay una cantidad de información que debemos obtener para poder desarrollar esa propuesta de negocios que va en el brief. Entonces el brief también me sirve a mí para proponer y me sirve también para identificar qué debo desarrollar, ¿vale? Entonces van a ver ustedes muchas plantillas. Yo, ¿quién me está pidiendo cancha por acá? Van a ver muchas plantillas de este tipo. En ese momento, ustedes apenas están adquiriendo, apenas están empezando a diagramar o diseñar y ya existen un sinnúmero de herramientas gratuitas que tienen unas plantillas súper buenas. Entonces, en este momento, la exigencia en diseño va más por el lado, ustedes ya hicieron una interpretación de lo que son las imágenes, es interpretar qué tipo de diseño, qué tipo de elementos gráficos van más acorde con la propuesta que voy a realizar. Listo, ya empiezan ustedes a agudizar más el ojo para definir gráficamente por dónde me podría ir. Listo, voy a admitir a todos. Acá. Bueno. Entonces yo hice una búsqueda rápida de Business Proposal, pueden buscar también por el concepto brief, cómo se hace, y van a encontrar un sinnúmero de plantillas, ¿vale? El problema no es ese, el problema es identificar los elementos gráficos que de pronto podrían apoyar más la idea de la propuesta que ustedes van a hacer. Listo. Entonces es una búsqueda, pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en el software que ustedes prefieran, ¿vale? Lo importante es tener claro qué van a hacer. Ya saben, en la estructura del brief está en el material de formación. Yo aquí solamente les estoy dando unos tips. ¿Está claro eso? No veo, a ver quién me dice si está claro. ¿Lo entendieron? Sí, señor. Plantillas y demás. Bueno. Ahora quiero hablar de otro concepto muy importante y es la experiencia de usuario. Es muy importante porque la experiencia de usuario realmente nos va a definir los parámetros y la información para empezar a entender qué vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes me podría definir qué es la experiencia de usuario? Camilo Soto, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, Ok, bueno, la experiencia de usuario son todas aquellas emociones, sentimientos, sensaciones que puedan tener
las personas al interactuar con un producto o servicio. Excelente. Eso es experiencia de usuario, una definición somera. Y básicamente sí, la experiencia que tiene una persona con algo, manipulando algo, usando algo, ¿cierto? Y la experiencia de usuario va enfocada a que esa persona sea feliz o tenga una buena experiencia, una experiencia positiva con el producto, proceso, ¿cierto? O servicio que va a utilizar. Yo les voy a ampliar un poquito esto en este video. Espero que no se escuche muy entrecortado. Igual se los voy a compartir vía Slack. Entonces, a ver, yo creo que no, este no es este de Codera, ¿cierto? Los voy a compartir por Slack y ya lo proyecto. Es muy cortico, pero es importante porque nos permite compartir criterios. La ficha de ustedes es esta. ¡Pum! Listo. De repente un montón de personas quiere estudiar y dedicarse al diseño UX y vos preguntándote ¿por qué? ¿Qué es? ¿En qué momento empezó todo esto? Vamos a verlo. Uno de los métodos más utilizados para mejorar un producto o servicio durante el siglo XX fue la investigación del mercado y el análisis del público. Pero no fue hasta los 90 que empezamos a escuchar el término propiamente dicho de diseño UX. Y todos se preguntarán, ¿qué es? Las siglas UX se refieren a experiencia de usuario o User Experience, que básicamente se trata de hacer un producto más funcional al usuario. Mucha gente se lo confunde con el diseño gráfico o piensan que tienen que ser diseñadores gráficos para ser diseñadores UX. Y esto no es cierto. Sí te puede servir un montón saber de diseño gráfico a la hora de diseñar un proceso de experiencia de usuario, pero si no sabes absolutamente nada del tema, no te va a impedir dedicarte al UX. Y se lo llama diseño porque justamente se diseña la experiencia. Y esta experiencia tiene tres aspectos fundamentales. La usabilidad, que tiene que ver con que el producto cumpla el objetivo por el que fue creado. La accesibilidad, que tiene que ver con qué tan fácil es para el usuario aprender a usar ese producto. Y la interacción entre el producto y el usuario, que justamente tiene que ver con esto, de cómo se siente el usuario a la hora de usar dicho producto. Acordate de lo que te comentaba en el video anterior de UX, que si no lo viste te dejo acá el link para que lo veas. ¿De qué herramienta se vale el diseñador UX para cumplir con estos tres aspectos fundamentales? Te las enumero. Investigación del usuario, pruebas de usabilidad, arquitectura de la información, diseño de la interacción, estrategia de contenido, diseño visual y recopilación y análisis de datos. En definitiva, lo que hace un diseñador UX es encargarse de que lo que hayas querido hacer en la web lo hagas sin ningún problema, que hayas podido encontrar todo súper fácil y rápido y que encima te diviertas haciéndolo. Y si encima de todo querés quedarte más tiempo en la app o web, muchísimo mejor. Cada una de estas herramientas y aspectos fundamentales que te mencioné requieren su especialización, así que como UX podés elegir cualquiera de estas ramas para especializarte. Comentame cuál es la que más te gusta y con gusto vamos a hacer un video al respecto. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Soy Barbie Méndez y nos vemos la próxima. Listo. Espero que no haya sido muy entrecortado. El UX obviamente se utiliza mucho en el diseño de interfaces, pero no porque eso es UI, sino en entender quién va a usar una interfaz, ¿cierto? En diseño web, en diseño de aplicaciones móviles, en diseño de producto, porque un producto puede tener una interfaz para manipularlo, en diseño de servicios, cuál es el proceso para que el servicio sea óptimo hacia una persona. Entonces, cuando ustedes van a empezar a hacer una propuesta, deben tener en cuenta esos factores para que la propuesta tenga sentido. En el momento en que usted le da una solución a un cliente en un proyecto, lo que están proponiendo tiene sentido lógico de que va a lograr un fin, ¿cierto? Que se transmita el mensaje, que se realice una venta, que el producto sea acogido por las personas que lo van a comprar, que se sienta que el producto es necesario, ¿cierto? Y todo eso hace parte de un análisis de datos, de información, de quién es la persona y demás. Vale, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud al respecto acerca de lo que hemos visto hasta el momento? Marian Camila.
Es que quería comentar que ayer con mis compañeros, con mi grupo de mis compañeros nos reunimos Sí. y nosotros pues tratamos de adelantar algo. Nosotros investigamos un poco de cómo se compone un brief y investigamos también que hay una parte teórica. Ujú. Entonces, cuando nos dividimos el trabajo, quería confirmar y preguntar si también dentro del brief debe haber una investigación previa de la empresa, como la misión, visión, los objetivos, el DOFA, todo eso. Muchas veces se pide eso, pero muchas veces no es importante. ¿Sabes qué es importante? El usuario final de la empresa. Por decir algo, yo soy Colanta y yo voy a sacar una línea de yogures, ¿vale? Ese yogur es para niños que van a la escuela, ¿cierto? La línea para niños entre los 4 y 10 años, no sé, no es algo saludable, pero digamos que mi objetivo son esos niños. A ti no te sirve mucho saber quién es Colanta, cómo se fundó, cuál es su misión, cuál es su visión. Te sirve más entender quién es el público que va a consumir ese producto de Colanta, quiénes son esos niños, las edades, más o menos cuál es su estrato, su nivel económico. Los niños no compran yogur, lo compran son la mamá del niño. Entonces, ¿yo cómo voy a motivar a que la mamá del niño compre ese yogur? Aparte de que el yogur tenga un diseño de unos personajes muy llamativos, la mamá lo que quiere escuchar es si tiene vitaminas, si tiene proteínas, si es bueno para la salud. ¿Sí me entiendes? Entonces, el análisis va por el lado del consumidor y no por el lado de la empresa. Finalmente, la empresa quiere que tú le digas, mire, su consumidor es este, ¿cierto? Su consumidor óptimo es este. Un análisis dice que si el producto lo encaminamos por este lado, podría ser más efectivo y podría generar una opción de compra. Si está claro más o menos lo que te estoy diciendo. Entonces, sí es importante una parte de teoría, pero enfocada en el cliente, en el mercado. El consumidor final. Okay. Así es. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Listo. Ok, bueno, entonces hablemos un poquito de lo que es la experiencia de usuario. Y aquí me siento viejito porque ese teléfono azul yo lo usé. Vamos a ver dos elementos. Vemos el teléfono azul. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad en su vida de haberlo utilizado. Cuéntenme un poquito. ¿Alguien usó ese teléfono que era con una especie de disco y uno marcaba, ¿cierto?, los números? ¿Les tocó a alguno de ustedes, por experiencia, que visitaron un museo por lo menos o la casa de una tía que todavía lo tenía por ahí? Sí, yo tenía. Entonces, miremos ese análisis. Yo, para marcar un número, yo tenía que tenía que arrastrar y girar el disco hasta el dial, hasta este punto, ¿cierto? Hacía toda la vuelta, giraba cada número. Si me equivocaba en el proceso, tenía que volver a repetir, ¿cierto? El teléfono estaba pegado a un punto en la casa, ¿cierto? No se podía llevar a una habitación, a menos que el cable fuera muy largo, a la sala, ¿cierto? Normalmente estaba en la sala de la casa y yo podía hacer esto. Después tenemos nuestro teléfono celular, nuestro teléfono móvil, y con una cantidad de cosas que no solamente cambió el proceso de hablar por celular, sino que nos dio una cantidad de cosas extra, ¿cierto? Y la experiencia de usuario es eso, es empezar a mutar un producto, un proceso, a empezar a agregarle elementos que lo mejoran y hacen que las personas pues lo usen más tiempo y tengan una buena experiencia con él. Un control remoto, yo tengo el de la derecha, ¿cierto? El Amazon, ¿cierto? Que pues es súper bien con Alexa. Cambiamos todos esos botones que teníamos. Alguien tuvo un control remoto así o todavía lo tiene porque tienen un televisor que son de toda la vida y duran 20 años y tienen un montón de botones para poder pasar el canal, bajar el volumen. Yo simplemente le digo, Alexa, ¿cierto? Baja el volumen o busca tal cosa en YouTube y ya, ¿cierto? Tengo ciertos botones, pero se redujo mucho, se redujo demasiado. Entonces, la búsqueda de mejorar los procesos de usabilidad y de experiencia de un producto o servicio es lo que nosotros nos hace pues valiosos cuando hacemos una propuesta. Vale, entonces es importante que ustedes analicen todos esos temas, ¿cierto? De experiencia de usuario, de usabilidad,
y de los elementos que van a ser importantes en la propuesta comercial. Listo. Ahora sí hablemos un poquito al respecto. ¿Ustedes qué piensan qué ofrecerían o cómo definirían los elementos del brief? Y muy importante, ¿para quién va el brief? ¿Quién va a leer ese brief? Cuéntenmelo. De hecho, si tienen una propuesta ya medio empezada, pues me la pueden compartir. Recuerden que esto es una sesión de interacción. Yo interactúo según lo que ustedes me estén aportando, ¿vale? Porque esta es una sesión de acompañamiento y de ayudarlos a resolver esas dudas de los procesos que están haciendo. Entonces aprovechen este espacio y interactuemos con lo que tienen o las ideas que tienen o lo que están haciendo. Soy todo oídos. Están cansados hasta ahora, supongo. Bueno, chicos, mientras ustedes comparten eso, también quiero hablar un poquito de lo que es el vocero. ¿Ya tienen claro quién va a ser el vocero del grupo? Yo lo que voy a esperar es que ustedes, alguno de ustedes se lance a vocero o vocera, o si no, pues yo voy a escoger una de las personas con que ha estado interactuando del grupo de ustedes por Slack. Pero si alguno de ustedes en este momento quieren ofrecerse como vocero o vocera, por favor, pues háganlo para poder tomar esos datos. Entonces, ¿alguien de ustedes quiere hacerlo? Pueden levantar la mano. Nadie. Ok. Somos muy participativos. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir Sayuna para que miremos los temas de la sesión, de la próxima semana y de lo del brief. Listo, vale. Ahorita nuevamente compartir pantalla. Listo, chicos. Entonces, la entrega del brief, ya saben que es un PDF compuesto que tiene toda la información que van a desarrollar. La próxima sesión, la otra semana, que es el 4 de noviembre, quienes van a estar en la sesión me deben compartir. Vamos a hablar específicamente de los proyectos. O sea, ustedes van a mostrar los avances del brief, van a mostrar las imágenes de referencia, lo que han construido, cómo lo han construido. O sea, quienes van a estar en ese proceso dentro de 8 días es para hacer un acompañamiento y vamos a trabajar sobre los desarrollos de ustedes. También voy a compartir lo de las galerías que se desarrollaron en el grupo. Entonces tenemos que en el calendario para el 14 cae un viernes, listo, el 14 de noviembre sería la entrega final de ese proceso del brief, listo. Y pues aquí en las configuraciones, miren que yo tengo la fecha de entrega el 14, sin embargo, las personas que se atrasen o vayan a hacer un plan de mejoramiento porque de alguna manera no lograron entregar, haríamos un proceso que es un plan de mejoramiento, un acta de mejoramiento conservado y la fecha final sería para el 12 de diciembre. Sin embargo, no agoten esto porque a ustedes se les va acumulando trabajo, porque es lo que quedan debiendo más el avance y recuerden que ustedes van en un proceso consecutivo, o sea, ustedes están haciendo un brief, de ese brief salen otros tipos de elementos, salen diseños y demás, entonces una cosa depende de la otra, ¿vale?
es muy importante pues que tengan claro eso y cumplan con las fechas establecidas. Ahora, mi recomendación para que trabaje es que utilicen esta herramienta si van a hacer el diseño, ¿cierto? Entre ustedes como grupo. Por ejemplo, si van a usar, por ejemplo, Figma, Figma es una muy buena opción. En Figma, por ejemplo, ustedes pueden hacer no solamente diseño de interfaces, sino que también pueden hacer diseños colaborativos de lo que quieran. Y ustedes pueden compartir, tienen esta opción acá, se llama Share, esto es gratuito. Él tiene la opción web y la opción de escritorio. Entonces ustedes lo que hacen es, pueden compartir para que una persona, por ejemplo, pueda editar, ¿cierto? Entonces él les dice acá, dice, hey, ¿qué quieres hacer con este enlace? Yo le puedo decir, cualquier persona con el acceso puede editar. Listo. Entonces lo que hacen es copiar este enlace, le dan copy link. Esperen. Y ese enlace lo comparten con la persona del grupo que vaya a trabajar con ustedes en ese diseño. Obviamente hay otras herramientas en línea colaborativas, pero pues esta es la más profesional. Vale, y aquí ustedes pueden hacer muchas cosas. Este software tal vez lo vayan a utilizar mucho más adelante. Es un software gratuito que es muy bueno y que tiene muchas herramientas de diseño, no solamente para diseño de interfaces, sino para presentaciones y demás. Entonces, ahí les doy el tip y bueno, si lo usan y quieren trabajar de forma colaborativa, esa es una opción. Lo otro que yo voy a hacer, aparte de la sesión de hoy, es hacerles un pequeño video acerca de los componentes del brief. Ya pues yo se los voy a grabar y se los subo el día de mañana o más tardar el viernes, explicándoles un poquito de los componentes para que aparte de lo que tienen ahí subido en el Sayuna, ¿cierto? En los materiales de formación, de parte mía tengan también una estructuración base de eso. Chicos, bueno, el espacio ya les queda para ustedes. Estoy aquí abierto para interactuar hasta las 7:30 si quieren. Y si no, pues cerramos la sesión si no tienen como material para compartir. Quedo atento a ustedes. Me cuentan, por favor. Marian Camila. Lo que pasa es que yo anoche revisé en el Sayuna y hay un instructor que programó clase con nosotros hoy, de hecho a las 7:10. Creo que es el de matemáticas y nos enlazó un link de Meet. Entonces no sé si estoy errada, pues es lo que dice aquí en el Sayuna, o si se confundió. Pues porque Espérate, Hola, hola. Pues si se los puso a las 7:10 es en 2 minutos. Lo que pasa es que muchas sí, veces no se comunican entre los instructores, no nos comunicamos. Nosotros tenemos una programación y de pronto vio él ese espacio, ¿cierto? Pero realmente él debería haber programado a las 7:30. También debería haber con ustedes hablado, a ver si de pronto podían hacerlo otro día. exacto. Mi recomendación, véanse con él ahorita, si sienten que es mucho, ¿cierto? Estar conmigo y después con el instructor, propónganle en esa sesión que reprograme de pronto para mañana o para el viernes, pero que miren la programación de instructores, qué programación hay, porque si ustedes tienen algo mañana, pues también se cruzaría, ¿cierto? Pero muchas veces es porque no alcanzan a configurarse digamos, los horarios y que no se crucen los instructores. Entonces mi propuesta es que a las 7:10 más o menos, en 2 minuticos, se conecte con el instructor, hablen un poquito y aclárenle que ustedes tienen sesión conmigo todos los martes, ¿vale? Sí, señor. Listo. Igual esta grabación yo la subo el día de mañana y sí voy a buscar como para unificar conceptos, buscar un tema de los conceptos básicos del brief, cuáles son los elementos, les hago un video pequeño y se lo subo como referencia que les sirva a ustedes también para que encuentren temas que sean valiosos para el proceso. Viviana. Viviana Lara. Buenas noches, instructor, ¿cómo Buenas está? noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues como le comentaba, estaba un poco delicada de salud, estaba un poco enferma, entonces he estado retomando juiciosa con las actividades, entonces tengo una inquietud en cuanto al brief. Yo estaba leyendo y quiero saber si es sobre la empresa que hablan ahí, cómo toca hacer el brief.
Sí, toca sobre ese proceso. Ah, ok. Muchas gracias. Y era básicamente eso. Bueno, con gusto. Chicos, los dejo para que se integren con el otro instructor y nada, nos vemos el martes. Espero que tengan ejemplos, procesos y que pues visualmente tengan ya propuestas y cositas interesantes. Listo. Les deseo un resto de buena semana en sus días laborales o de aprendices y listo. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Instructor, hasta luego, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.